Las palabras pronunciadas con la voz inocente y clara de una niña de 11 años rompieron el opulento silencio de la oficina del ático. Señora, esa es la firma de mi padre. Lyra estaba de pie en medio de la amplia sala, su pequeña figura empequeñecida por los ventanales que iban del suelo al techo y mostraban la resplandeciente ciudad a sus pies. Su dedo señalaba la gran patente enmarcada en la pared, el mismo documento que había fundado el imperio multimillonario Croft Automotive. La directora general de la empresa, Fiona Croft, levantó la vista de su escritorio, con el bolígrafo en la mano suspendido sobre un contrato. Frunció el ceño, no por enfado, sino por una profunda y profunda confusión. Su mirada se desplazó de la niña al conserje que fregaba el suelo junto a la ventana, el padre de la niña que se había quedado paralizado en el sitio. Los nudillos de Callan Archer estaban blancos como la cal sobre el mango de la fregona. Los movimientos circulares rítmicos que había estado haciendo durante la última hora habían cesado por completo. Parecía pálido, aterrorizado, como un fantasma que acababa de ver su propia tumba. No miraba a Fiona. Sus ojos estaban fijos en su hija, con una súplica silenciosa y desesperada en ellos. No, Lyra. Por favor, no. La mirada de Fiona siguió el dedo de Lyra hasta la patente. Se la sabía de memoria. Patente US 7138.914 B2, fusión dinámica de sensores para la prevención predictiva de colisiones. Era la base de su empresa, la tecnología que había convertido a Croft Automotive en un titán de la industria y en la parte inferior, la firma del inventor. Una letra segura y elegante que veía todos los días. Volvió a mirar al conserje. Una pregunta fría e imposible comenzó a formarse en su mente. «Cariño, ¿qué has dicho?», preguntó Fiona, con una voz más suave de lo que pretendía, tratando de desentrañar la extraña interrupción. Lyra, sin miedo, dio un paso más hacia la pared. «Es una firma. Es la de mi padre. Solía firmar mis tarjetas de cumpleaños de la misma manera, con ese pequeño bucle en la A y la Archer». El mundo se inclinó. Callan sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Durante 5 años había vivido en las sombras, como un fantasma que rondaba los pasillos de una empresa construida sobre su propio genio. Había aceptado este trabajo humillante y agotador, por una razón. El sueldo era estable, suficiente para mantener un techo sobre la cabeza de Lyra y pagar la matrícula de la única buena escuela de su distrito. Había construido una fortaleza de invisibilidad a su alrededor, y su hija, con una frase inocente y observadora, acababa de derribarla. «Señor Archer», dijo Fiona, con voz ahora aguda y profesional, «el director general ha recuperado el control. ¿Es esto una broma?». Callan finalmente apartó la mirada de Lyra y miró a la mujer más poderosa de la ciudad. No vio malicia, sino una aguda inteligencia analítica que intentaba calcular un error en el sistema. «No, señora, por supuesto que no», balbuceó. Lyra se disculpó con la señorita Croft. «La estamos molestando». Tiró de la manga de su hija, tratando de alejarla para retirarse a las sombras, pero Lyra se mantuvo firme. «Pero lo es, papá. Mira». Fiona se puso de pie. Era una mujer alta e imponente, y su traje a medida parecía irradiar autoridad. Se acercó a la pared, con sus tacones haciendo un suave clic en el suelo de mármol pulido. Miró la firma, un nombre que nunca había visto, el nombre de un brillante ingeniero al que su padre le había comprado esta patente años atrás, justo antes de fallecer. Siempre le habían dicho que ese hombre era un recluso que no quería saber nada del mundo empresarial. Luego se dio la vuelta y regresó a su escritorio, con una expresión indescifrable. Pulsó algunas teclas de su ordenador, con la mirada fija en la pantalla. El corazón de Callan latía con fuerza contra sus costillas. Sabía lo que ella estaba haciendo. Estaba buscando su expediente de empleado. El silencio se prolongó, denso y sofocante. El único sonido era el suave zumbido del sistema de climatización del edificio. Callan podía sentir gotas de sudor resbalando por su espalda. Eso era todo. Así era como terminaba. Lo despedirían, lo pondrían en la lista negra. Victor Blackwell se enteraría y vendría a por ellos. Terminaría lo que había empezado hacía 5 años.
La impresora de Fiona cobró vida y escupió una sola hoja de papel. La cogió y volvió hacia Colin, mirándolo a los ojos. Sostuvo el papel junto a la patente enmarcada. En él había una copia escaneada de su contrato de trabajo. En la parte inferior estaba su firma, Colin Archer. Las dos firmas, una en una patente de $1.000 millones y otra en un contrato de conserje, eran idénticas. El bucle seguro y la cruz decidida y nítida. Eran innegablemente, irrefutablemente iguales. Fiona bajó el papel. Su rostro era una máscara de conmoción controlada. La historia que le habían contado toda su vida, la base del legado de su padre y de su propia carrera, se había llenado de grietas de repente. «Lo siento, Lyra», dijo Fiona, con voz tranquila pero firme, dirigiéndose directamente a la chica. «Tienes toda la razón. Son idénticas». A continuación, volvió a dirigir su mirada de acero a Colin. «A mi despacho. Lyra, puedes esperar aquí fuera con mi asistente». Colin sintió cómo se le helaba la sangre. Esto era peor que ser despedido. Era un interrogatorio. «Señora, es un malentendido, una coincidencia». «No creo en coincidencias de esta magnitud, señor Archer», dijo Fiona, con voz que no admitía réplica. «A mi despacho». Miró a su hija, que parecía percibir la repentina gravedad de la situación y cuya confianza inicial había dado paso a un destello de preocupación. Le dedicó una sonrisa débil y tranquilizadora que no sentía. «No pasa nada, cariño, solo será un minuto». Mientras seguía a Fiona Croft hasta su amplia e inmaculada oficina, la pesada puerta de roble se cerró detrás de ellos con un suave clic final. Colin se sentía como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Había pasado 5 años huyendo de su pasado y ahora este finalmente lo había acorralado en la planta 50. Ya no tenía más sitio para huir. La oficina era como una catedral del poder corporativo. Una única lámpara sobre el enorme escritorio de caoba de Fiona proyectaba un cálido e intimidante resplandor, dejando las esquinas de la habitación en sombra. La puerta cerrada aislaba del resto del mundo, creando un inquietante silencio. Colin sintió que se le ajustaba el cuello de la camisa y que su uniforme de conserje se convertía de repente en un disfraz para un papel que nunca había querido interpretar. Fiona Croft no estaba sentada detrás de su escritorio. Se apoyaba en la parte delantera, con los brazos cruzados, estudiándolo con una intensidad que despojaba todo fingimiento. Ya no era solo su jefa, era una jueza, y toda su vida estaba siendo juzgada. «Voy a preguntarle una vez más, señor Archer», comenzó con voz baja y tranquila, pero con un tono de acero templado. «Explíquemelo, y no insulte mi inteligencia llamándolo coincidencia». La mente de Colin se aceleró, buscando una vía de escape, una mentira plausible. El miedo, frío y agudo, era una presencia física en la habitación. No era solo el miedo a perder su trabajo, era el miedo primitivo y profundo a Victor Blackwell. Victor ya lo había enterrado una vez. No dudaría en hacerlo de nuevo de forma permanente. Por el bien de Lyra, tenía que mantener el pasado enterrado. «Señora, con el debido respeto, mi nombre es Colin Archer. El nombre del inventor que figura en esa patente también es Colin Archer. Es un nombre poco común, lo sé, pero no es imposible». Fiona lo interrumpió con un gesto brusco de la mano. «El nombre no es el problema. La firma es como una huella dactilar. Las probabilidades de que dos personas diferentes tengan esa firma exacta, con ese bucle exacto en la A que su hija ha señalado, son astronómicas. Así que dejemos de perder el tiempo». Dio un paso hacia él. «Mi padre compró esa patente hace 5 años. Él me contó la historia. Se la compró a un ingeniero brillante que había decidido abandonar el campo, un recluso que quería desaparecer. Le pagó al socio de ese hombre, un tal Victor Blackwell, que se encargó de toda la transacción. Mi padre ni siquiera conoció al inventor. Solo firmó los cheques. Ahora, durante los últimos 5 años, he estado dirigiendo una empresa basada en el trabajo de un hombre que creo que es un fantasma. Y esta noche descubro que ese fantasma está fregando mis suelos. Así que me dirá qué está pasando. Me dirá por qué la patente fundacional de mi empresa lleva su firma. Y me lo dirá ahora mismo.
El nombre de Victor Blackwell golpeó a Kalin como un puñetazo. Oírlo pronunciar en voz alta en esta oficina por esta mujer destrozó lo que le quedaba de compostura. Los muros que había construido cuidadosamente alrededor de su pasado se desmoronaron. Los recuerdos, el dolor que había reprimido durante 5 años, volvieron a él en una oleada de pena y rabia. Se hundió en uno de los sillones de cuero frente al escritorio de ella. De repente, su cuerpo se volvió demasiado pesado para sostenerse. Se cubrió el rostro con las manos y sus hombros comenzaron a temblar. La lucha había terminado. Solo quedaba el agotamiento y el doloroso pesar por lo que había perdido. No solo se llevó la patente. La voz de Kalin era un susurro entrecortado amortiguado por sus manos. Se lo llevó todo. Fiona permaneció en silencio. Su expresión pasó de la impaciencia a una intensa curiosidad cautelosa. Reconoció el sonido del dolor genuino. No era un truco, era una confesión. Kalin levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos y atormentados. Mi esposa se llamaba Elena. Era arquitecta, brillante, veía el mundo en líneas y ángulos, belleza y todo lo demás. Una noche íbamos en coche a casa. Llovía. Las carreteras estaban resbaladizas. Alguien se saltó un semáforo en rojo. El impacto fue en su lado. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad para superar el nudo que tenía en la garganta. Fiona permaneció inmóvil, escuchando. La policía dijo que solo había sido un accidente, pero el coche era un modelo de gama alta. Se suponía que era el coche más seguro del mercado, pero los sistemas de seguridad fallaron. Los sensores de impacto lateral, el despliegue del airbag, nada funcionó como debía. Murió en mis brazos antes de que llegaran los paramédicos. La historia brotó de él en ese momento. Un torrente de dolor reprimido durante demasiado tiempo. No podía dejarlo pasar. Yo era ingeniero. Diseñaba sistemas de seguridad. Conseguí los informes del accidente y las especificaciones del coche. Encontré el fallo. Un pequeño error de cálculo en el algoritmo de fusión de sensores. En una situación de crisis, el sistema se sobrecargaba y se apagaba. Fue un error fatal. Así que dejé mi trabajo. Invertí todos nuestros ahorros y todo mi tiempo en arreglarlo. Quería construir algo que nunca fallara. Algo que pudiera prever un accidente antes de que ocurriera y proteger a las personas que iban dentro. Lo llamé el sistema de protección angelical. Miró hacia la patente en la pared, con una amarga ironía retorciendo sus rasgos. Víctor era mi socio, mi mejor amigo. Él se encargaba de la parte comercial mientras yo trabajaba en el laboratorio. Íbamos a cambiar el mundo, a salvar vidas, pero él recibió una oferta enorme, de tu padre. Fiona estaba pálida. Empezaba a comprender. Le dije que no estaba listo, continuó Kalin, con la voz quebrada por el recuerdo de la traición. Necesitaba otros 6 meses de pruebas. No lo vendería. No lo hacía por el dinero. Lo hacía por Elena, por su recuerdo. A Víctor no le importaba. Solo veía dólares. Discutimos. Al día siguiente, fui al laboratorio y las puertas estaban cerradas con llave. Me había despojado de todo. Mis prototipos, mis datos, todo. Utilizó un poder notarial falsificado para vender la patente a tu padre, registrándola a mi nombre para que la venta pareciera legítima. Luego me acusó de intentar robar la tecnología para mí mismo. Plantó pruebas, sobornó a un testigo. Me llamó inestable, afligido, espía corporativo. Destruyó mi reputación. Nadie quería contratarme. Nadie me escuchaba. Perdí mi carrera, mis amigos, el legado de mi esposa. Me enterró. Finalmente miró a Fiona, con los ojos suplicándole que comprendiera la profundidad de su desesperación. Acepté este trabajo porque no me quedaba nada, porque tenía una hija que alimentar, y porque cada día quería ver lo que había destruido mi vida. Quería mirarlo y recordar por qué tenía que seguir luchando por Lyra. Fiona se hundió en su silla detrás del escritorio, perdiendo finalmente la compostura. La historia era monstruosa. También era terriblemente plausible. Lo explicaba todo. El inventor solitario, el conveniente papel de Victor Blackwell como intermediario, la pura y trágica ironía de todo ello.
Su empresa no se había construido solo sobre una patente, se había construido sobre el alma de un hombre. ¿Por qué no acudiste a la policía? ¿A la prensa?, preguntó ella, con una voz apenas audible. Lo hice, dijo Cullen, con una risa hueca escapándose de sus labios. Era mi palabra contra la suya. La palabra de un ingeniero desacreditado e inestable contra la de un empresario carismático y rico. No tenía pruebas. Lo había destruido todo. Se rieron de mí y me echaron de la sala. Fiona lo miró fijamente, su mente conectando una docena de puntos de información desesperados que nunca había entendido. El conserje callado que siempre parecía tan triste. Su amor feroz y protector por su hija. Y la firma en la pared, un testimonio silencioso de un crimen que había quedado impune durante 5 años. Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad que su empresa había ayudado a construir, una ciudad protegida por una tecnología nacida del desamor de un hombre, una tecnología por la que nunca se le había dado crédito. No venga a trabajar mañana, señor Archer, dijo ella sin volverse hacia él. A Callan se le encogió el corazón. Estaba sucediendo. Por favor, señorita Croft, necesito este trabajo para mi hija. Ella se dio la vuelta y por primera vez él no vio a una directora ejecutiva. Vio a una mujer cuyo mundo acababa de dar un vuelco. Sus ojos estaban llenos de una furia fría y latente que él comprendió que no iba dirigida a él. «Ya no trabajas para mí como conserje, Callan», dijo ella, utilizando su nombre de pila por primera vez. «Mañana tú y yo vamos a tener una charla. No aquí, en algún lugar privado. Tengo la sensación de que tenemos que encontrar a un monstruo». Callan salió de la oficina de Fiona en cuestión de días. La pesada puerta se cerró detrás de él como si fuera la de una cámara acorazada. Se sentía extrañamente vacío, como si los 5 años de dolor y rabia reprimidos, que acababa de desenterrar, hubieran dejado un vacío en su interior. Lyra saltó del lujoso sofá de la sala de espera, olvidándose del libro. Su rostro estaba marcado por la preocupación. «¿Va todo bien, papá? ¿Te he metido en problemas?» Se arrodilló, abrazó con fuerza a su hija y enterró la cara en su pelo. Respiró su familiar aroma a champú de manzana y virutas de lápiz, lo único en su vida que aún le parecía real. «No, cariño, no me has metido en problemas. Solo has sido valiente. Siempre lo eres». No podía decirle la verdad. ¿Cómo podía explicarle que su simple y honesta observación había abierto una tumba, liberando a los monstruos que él había intentado mantener encerrados con tanto esfuerzo? Solo la abrazó con más fuerza, una promesa silenciosa de protegerla de las consecuencias. La asistente de Fiona, una mujer de rostro amable llamada Clara, le dirigió una mirada comprensiva mientras él firmaba la salida. La señora Croft dijo: «Tienes los próximos días libres, pagados, emergencia familiar». Callan se limitó a asentir, con la garganta demasiado apretada para hablar. Tomó la mano de Lyra y caminaron por los silenciosos y vacíos pasillos de Croft Automotive. Los relucientes logotipos en las paredes, los carteles de los coches galardonados. Todos parecían burlarse de él. Este era su reino, un lugar construido a partir de su mente y su desamor. Y había estado fregando sus suelos con las manos y las rodillas. Mientras él y Lyra hacían el largo viaje en autobús a casa, la mente de Callan era una tormenta de miedo y un frágil y aterrador destello de esperanza. Durante 5 años había estado solo con su secreto. Ahora alguien más lo sabía, y no era cualquiera, sino Fiona Croft, una mujer con el poder de destruirlo por completo o de darle lo único que creía haber perdido para siempre: una oportunidad de justicia. De vuelta en el ático, Fiona permaneció inmóvil en su oficina durante mucho tiempo después de que Callan se marchara. La confesión resonaba en la silenciosa habitación. Él se lo había llevado todo. La historia era un veneno que se filtraba en los cimientos de su vida. Su padre, un hombre al que veneraba, había sido un peón involuntario en un crimen monstruoso. La empresa en la que había puesto toda su alma era un monumento a ese crimen. Las mismas características de seguridad que ella defendía en sus campañas de marketing, las que salvaban vidas cada día allí, eran el legado de una mujer llamada Elena Archer.
Un legado robado por un depredador. Su dolor por la pérdida de Kalin era real y agudo, pero rápidamente se estaba convirtiendo en algo más duro, más frío. Era rabia, una furia calculada y gélida. Victor Blackwell no solo había destruido a Callan Archer, había ridiculizado a su padre. La había convertido en una mentirosa. Cogió el teléfono y hizo una llamada. Mark, soy Fiona. Necesito que hagas algo por mí extraoficialmente. Quiero todo lo que puedas encontrar sobre un hombre llamado Victor Blackwell, director ejecutivo de Apex Dynamics. Y quiero saber todo sobre la venta original de la patente 7138-914. No me importa lo profundo que tengas que indagar. Quiero saber a quién se le pagó, cómo se le pagó y a dónde fue a parar el dinero. Y Mark, nadie puede saber que estás haciendo esto, ni siquiera mi junta directiva. A la tarde siguiente, el teléfono de Kalin vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. St. Catherine's Park, mirador junto al estanque. 3:50 p.m. Ven solo. Sabía de quién era. El parque era un espacio público neutral, imposible de pinchar, fácil de vigilar. Era una elección inteligente. Cuando llegó, Fiona Croft ya estaba allí, sentada en un banco dentro de la vieja glorieta de madera. No llevaba un traje elegante, sino unos sencillos vaqueros y un abrigo oscuro, con el pelo recogido en una coleta. Parecía menos una directora ejecutiva y más una persona corriente, pero sus ojos seguían teniendo la misma inteligencia feroz. Gracias por venir, dijo ella cuando él se sentó en el banco de enfrente, manteniendo una distancia prudente entre ellos. Dijiste que querías hablar, respondió Callan con voz tensa. Sí, dijo ella, mirándolo directamente a los ojos. Anoche le pedí a mi jefe de seguridad, un hombre en quien confío plenamente, que investigara a fondo los antecedentes de Victor Blackwell. Lo que descubrí hace que tu historia sea aún más creíble. Tiene un historial de adquisiciones hostiles, de expulsar a socios de empresas emergentes. Ha sido demandado media docena de veces, pero siempre llega a un acuerdo extrajudicial, enterrando las acusaciones bajo acuerdos de confidencialidad. Es astuto y cauteloso. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Kalin, te creo. Cada palabra, lo que te hizo a la memoria de tu esposa, es imperdonable. Y lo hizo utilizando el dinero de mi familia. Eso hace que esta sea también mi lucha. Una ola de alivio tan profunda que casi lo derrumba invadió a Callan. No estaba loco. No estaba solo. ¿Qué podemos hacer? Destruyó todas las pruebas. Eso cree él. Fiona lo corrigió. Hombres como Blackwell, hombres impulsados por el puro ego, siempre cometen errores. Guardan trofeos. Se vuelven descuidados. Solo tenemos que encontrar el hilo suelto que se le escapó. Tenemos que encontrar algo que no pudiera destruir. Algo que lo vincule directamente con el robo. Un rastro documental, un viejo correo electrónico, un testigo, cualquier cosa. Callan se devanó los sesos, revisando los restos de su pasado. Los cuadernos del laboratorio, las copias de seguridad del servidor, los prototipos. Victor había sido meticuloso. Había limpiado el laboratorio de forma profesional y borrado todos los registros digitales. ¿El laboratorio?, dijo Callan lentamente, mientras un recuerdo se agitaba en su mente. Era un viejo almacén. Después de que Victor me dejara fuera, lo mantuvo durante otro mes antes de la demolición. Dijo que estaba deshaciéndose de materiales peligrosos. Estaba destruyendo las pruebas. ¿Y crees que se le pudo haber pasado algo por alto?, insistió Fiona. No lo sé, pero había un hombre, el capataz del equipo de demolición. Se llamaba Russo, un hombre decente. Intenté hablar con él entonces para que me dejara entrar y recuperar algunos efectos personales. Se negó. Dijo que las órdenes de Blackwell eran absolutas. Derribar el edificio y todo lo que había en él. Pero parecía culpable. Sabía que algo no estaba bien. Los ojos de Fiona se iluminaron con un fuego estratégico. Un testigo. Alguien que vio lo que Blackwell estaba tan desesperado por ocultar. ¿Sabes dónde encontrarlo?
Creo que sí, dijo Callen, con la mente trabajando por primera vez en 5 años. No con dolor, sino con determinación. Tenía una hija que estaba enferma. Recuerdo haber hablado con él sobre eso. Dijo que trabajaba en la demolición para pagar sus facturas médicas. Quizá pueda encontrarlo a través de los registros del hospital. Bien, dijo Fiona, con una sonrisa sombría en los labios. Ese es nuestro primer paso. Encontrar a Russo. Se levantó, ajustándose el cuello contra el frío otoñal. Colin, tienes que entender algo. Esto es peligroso. Blackwell no es solo un ladrón corporativo. Es despiadado. Si descubre que estamos investigando, vendrá a por nosotros. Irá a por ti y a por Lyra. La mención de su hija hizo que a Callen se le helara la sangre, y no por el frío. Miró a Fiona a los ojos, con una determinación que se endureció como el acero. Ya me lo quitó todo una vez, dijo Callen, con voz baja y firme. No dejaré que lo vuelva a hacer. Haré lo que sea necesario. Mientras Fiona se alejaba, desapareciendo entre la multitud del parque, Callen se quedó en la glorieta, con un plan empezando a tomar forma. La esperanza era algo peligroso, pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, sintió su calor extendiéndose por su cuerpo. No se percató del coche negro aparcado al otro lado de la calle del parque, ni del hombre en el asiento del conductor, que bajó una cámara con un objetivo de largo alcance, una fotografía del director general y el conserje ahora guardada en una tarjeta de memoria. Victor Blackwell había sido alertado en el momento en que el jefe de seguridad de Fiona comenzó a investigar, y ya los había puesto bajo vigilancia. En una oficina de cristal ahumado y cromo negro que dominaba la ciudad desde un ángulo diferente y más nítido, Victor Blackwell contemplaba la imagen en su tableta. La fotografía era nítida. Fiona Croft y Kellen Archer sentados en bancos opuestos en una glorieta pública, con expresiones sombrías y conspiradoras. El conserje y la directora ejecutiva. Una lenta y fría sonrisa se extendió por el rostro de Victor. No le sorprendió. Había construido su imperio, Apex Dynamics, sobre el simple principio de que todo el mundo tenía una debilidad. La de Fiona era el legado de su padre. La de Callen era su hija, y ambos sufrían de una tonta y sentimental creencia en la justicia. Así que el fantasma está hablando, murmuró Víctor a la habitación vacía. Pasó al siguiente archivo en su pantalla, un informe detallado de su equipo de seguridad. En él se detallaba la investigación extraoficial de Fiona sobre su pasado en la venta de patentes. Era torpe, predecible. Había pasado años construyendo una fortaleza digital alrededor de esa transacción, enterrándola bajo capas de sociedades ficticias y cortafuegos legales. Pero Callen era diferente. No era un archivo que se pudiera borrar, era un cabo suelto. Víctor había supuesto que 5 años de pobreza y desgracia lo habrían destrozado por completo. Verlo ahora reunido con Fiona Croft significaba que el espíritu del hombre no se había extinguido. Simplemente había estado latente. Un error, dijo Víctor en voz baja, con una sonrisa que se desvaneció. Había permitido que Callen viviera, que se regodeara en su miseria. Lo había visto como un castigo poético adecuado. Ahora lo veía como lo que era, un error estratégico, un error que debía corregirse. Cogió el teléfono y marcó un número. Está empezando a ser un problema, dijo Víctor, con voz desprovista de emoción. Quiero que le envíes un mensaje. Algo personal. Recuérdale lo que aún le queda por perder. Mientras tanto, Kalin era un hombre poseído. Por primera vez en 5 años, la niebla del dolor se había disipado, sustituida por la aguda concentración eléctrica de una misión. Dejó a Lyra en el colegio y le prometió que la recogería para llevarla por sorpresa al Museo de Ciencias, un lugar al que no habían podido permitirse ir en años, gracias al adelanto que le había dado Fiona. Luego se dirigió a la biblioteca pública. No podía arriesgarse a usar el ordenador de su casa. Pasó horas encorvado sobre un terminal. Un fantasma de una vida pasada se despertó. El ingeniero que llevaba dentro, el investigador meticuloso, tomó el control. Buscó en antiguas bases de datos sindicales equipos de demolición activos hace 5 años.
Cruzó los nombres con los registros de los hospitales públicos, buscando a cualquier capataz llamado Russo con una hija que hubiera recibido un tratamiento prolongado. La búsqueda fue un frustrante laberinto de callejones sin salida e información desactualizada. Pero Colin fue implacable. Recordó que Russo había mencionado que su hija tenía una rara enfermedad sanguínea. Redujo su búsqueda a las salas de hematología pediátrica. Después de 4 horas de minucioso trabajo, un nombre finalmente apareció en la pantalla. Isabella Russo, tratada en el St. Jude's Memorial. Padre, Frank Russo. El archivo indicaba una última dirección conocida en un barrio obrero a 1 hora de la ciudad. Colin sintió una descarga de adrenalina. Tenía un objetivo. Imprimió la dirección, con el corazón latiéndole con una energía nerviosa que no había sentido desde sus viejos tiempos en el laboratorio. Esa noche, mientras caminaba por la acera agrietada hacia su pequeño edificio de apartamentos, le invadió una sensación de inquietud. La puerta principal del edificio, que normalmente estaba cerrada con llave, estaba ligeramente entreabierta. La empujó con cautela. Todo parecía normal, pero cuando llegó a su apartamento, en el segundo piso, lo vio. La cerradura estaba rayada. La madera alrededor del cerrojo estaba astillada, como si alguien hubiera intentado forzarla y luego hubiera cambiado de opinión. Se le heló la sangre. Buscó a tientas las llaves, con las manos temblorosas, y abrió la puerta. Entró y recorrió con la mirada la pequeña sala de estar. Nada parecía fuera de lugar. El viejo sofá, el pequeño televisor, la pila de libros de la biblioteca de Lyra sobre la mesa de centro, todo estaba exactamente como lo había dejado. No era un robo, era algo peor. Caminó lentamente hacia el dormitorio de Lyra, y entonces lo vio en su cama, perfectamente hecha. Justo en el centro de la almohada estaba su peluche favorito, un osito de peluche gastado llamado Barnaby. Pero algo no estaba bien. Al Barnaby le faltaba el ojo derecho, un botón de plástico negro. Lo habían cortado con cuidado, deliberadamente. Callan se quedó paralizado en la puerta, presa de un miedo primitivo y sofocante. No habían tocado nada más en la habitación. El mensaje era quirúrgico en su precisión. Estuvimos aquí. Podemos llegar hasta ella. Podemos quitarle las cosas que ama. Era la firma de Victor, una amenaza transmitida no con un grito, sino con un susurro frío y cruel. El miedo duró un momento y luego fue consumido por una ira cegadora. Ya no se trataba de patentes ni de dinero. Se trataba de su hija. Víctor había cruzado una línea. A la mañana siguiente, Colin condujo un coche de alquiler, pagado con el dinero de Fiona, hasta la dirección que había encontrado. Era una casa pequeña y modesta, con un césped bien cuidado. Un hombre de aspecto cansado, de unos 50 años, estaba en el porche arreglando una bisagra chirriante de la puerta mosquitera. «¿Frank Russo?», preguntó Colin, con voz firme a pesar del temblor de adrenalina que sentía en su interior. El hombre levantó la vista, con los ojos cansados y tristes, y los abrió de par en par al reconocerlo, para luego entrecerrarlos con miedo. «No te conozco», dijo con voz áspera. Inmediatamente volvió a ocuparse de la bisagra. «Sí que me conoces», dijo Colin, subiendo al porche. «Hace 5 años, en la demolición del almacén, tú eras el capataz. Hablamos». Russo dejó caer el destornillador. Este cayó con estrépito sobre las tablas de madera. «Tienes que irte», dijo con voz grave y gutural. «Ahora no tengo nada que decirte». «No estoy aquí para causar problemas, Frank», dijo Colin, suavizando el tono. «Recuerdo que me hablaste de tu hija, Isabella. ¿Cómo está?» La mención de su hija hizo que Russo se estremeciera. «Está bien, está en remisión. No gracias a hombres como tu antiguo socio». Finalmente se volvió hacia Colin. Su rostro era una mezcla de miedo y resentimiento acumulado durante mucho tiempo. «Ese hombre, Blackwell, me pagó mucho dinero para que mantuviera la boca cerrada. Pagó el tratamiento de mi hija. Me dijo que si alguna vez decía una sola palabra sobre lo que vi en ese almacén, dejaría de pagarme y mi hija quedaría fuera del programa. Dijo que pasarían cosas peores. ¿Lo entiendes? Tengo una familia que proteger. Ayer amenazó a mi hija», dijo Colin con voz fría y monótona. «Por eso estoy aquí».
No va a parar, a menos que lo detengamos. Solo necesito que me digas lo que viste, Frank. Necesito pruebas. Russo miró más allá de Kalin, con los ojos escaneando la tranquila calle suburbana como si esperara que los matones de Victor aparecieran en cualquier momento. Exhaló un largo y tembloroso suspiro, el suspiro de un hombre que había estado conteniéndolo durante 5 años. Era un maníaco, susurró Russo con voz temblorosa. No fue una demolición, fue un exterminio. Tuvo a su propio equipo allí durante 2 días antes de que nosotros empezáramos. Destrozaban documentos, rompían discos duros con mazos, quemaban prototipos metálicos con sopletes. Los vigilaba como un halcón. Quería que hasta el último rastro de tu trabajo se convirtiera en polvo y cenizas. A Callan se le encogió el corazón. Era exactamente lo que temía. Entonces, no queda nada. No he dicho eso, dijo Russo, volviendo a mirar a Callan. Parecía haber tomado una decisión. Ese hombre es un monstruo. Utilizó la vida de mi hija para comprar mi silencio. No soy un hombre valiente, Archer, pero tampoco soy un cobarde. Se dirigió a la esquina del porche y levantó una tabla suelta del suelo. Del oscuro espacio que había debajo, sacó un paquete envuelto en una polvorienta tela impermeable. Lo desenvolvió con cuidado sobre la barandilla del porche. El último día después de que se marchara su equipo, estaba haciendo una última limpieza, dijo Russo con voz apenas audible. Algo había caído detrás de una pesada caldera. Se les pasó por alto. Terminó de desenvolver el paquete. Dentro había un pequeño disco duro externo con carcasa metálica. Estaba destrozado, abollado y ennegrecido por el hollín, con un profundo corte en la superficie. Parecía un trozo de chatarra. Sus matones intentaron destruirlo, pero es de grado militar, dijo Russo, dando unos golpecitos a la carcasa destrozada. Probablemente pensaron que ya habían hecho lo suficiente. Yo lo encontré. No sé si algo de lo que había dentro sobrevivió, pero lo guardé como garantía. O tal vez porque mi conciencia no me permitía tirarlo. Empujó el disco duro destrozado por encima de la barandilla hacia Callan. Toma, quédatelo. Y, por el amor de Dios, ten cuidado. Si Blackwell descubre que hablo contigo, nos quemará a todos. Callan se alejó en coche de la casa de Frank Russo con el disco duro dañado descansando en el asiento del copiloto como una bomba de relojería. Pesaba más allá de su peso físico. Era el peso de 5 años de silencio, de la culpa de un padre y el dolor de un marido. Era la clave de su salvación o un trozo de metal inútil que representaba su última esperanza fallida. Lo primero que hizo fue llamar a Fiona. Se detuvo en una calle lateral tranquila, con la mano aún temblando ligeramente por el encuentro con Russo y la escalofriante amenaza a Lyra. Tengo algo, dijo con voz baja y urgente en cuanto ella descolgó. He encontrado a Russo, me ha dado un disco duro. La banda de Blackwell intentó destruirlo, pero Russo lo salvó. Está en mal estado, Fiona. Muy mal, y entonces le contó lo del osito de peluche, con la voz quebrada por una mezcla de miedo y furia. Entró en la habitación de mi hija. Está enviando un mensaje. Hubo un momento de frío silencio al otro lado de la línea. Cuando Fiona habló, su voz era gélida. El monstruo acaba de cometer su segundo error. El primero fue subestimarte. El segundo es pensar que puede asustarme. Su tono cambió, volviéndose totalmente profesional. No vayas a casa, no vayas a ningún lugar público. Hay un hombre al que recurro para la recuperación de datos confidenciales. Se llama Jasper. Es el mejor que hay. Un fantasma digital. Trabaja en una vieja tienda de reparación de aparatos electrónicos en el distrito industrial. Es una tapadera. Te envío la dirección ahora mismo. Nos vemos allí dentro de 1 hora. Y Callan, mantente alejado de las carreteras principales. La dirección que apareció en su teléfono lo llevó a un rincón sucio y olvidado de la ciudad. Electrónica Vintage de Jasper, decía el letrero descolorido. El escaparate estaba lleno de televisores de tubo polvorientos y radios obsoletas de una época pasada. Parecía un lugar donde la tecnología iba a morir. Una pequeña campana tintineó cuando Callan entró. El hombre detrás del mostrador era un estudio de contrastes. Era joven,
No tenía más de 30 años, con una mata de pelo morado brillante y una serie de intrincados tatuajes que le subían por el cuello. Pero sus ojos eran antiguos y agudos, no se les escapaba nada. Este tenía que ser Jasper. Tú debes de ser el amigo de la coleccionista, dijo Jasper con una voz grave y ronca. Era claramente un código. Ella me ha enviado, confirmó Colleen, colocando el disco duro destrozado sobre el mostrador. Jasper lo cogió con sus dedos tatuados, sorprendentemente delicados. Le dio la vuelta y examinó la profunda hendidura en la carcasa ennegrecida por el hollín, con el ojo perspicaz de un cirujano que inspecciona una herida. Alguien quería realmente que esto siguiera muerto. En ese momento, Fiona Croft entró y la campana volvió a sonar. Una vez más, vestía de forma informal, pero su presencia parecía absorber el aire de la pequeña y abarrotada tienda. ¿Puedes salvarlo?, le preguntó a Jasper, yendo directa al grano. Jasper llevó el disco duro a un banco de trabajo en la parte trasera que parecía más un quirófano de alta tecnología que un taller de reparaciones. Conectó una serie de cables a los puertos dañados, con la mirada fija en una serie de monitores. Las líneas de código se desplazaban rápidamente por una de las pantallas. Otra mostraba un complejo esquema de diagnóstico de los platos internos de la unidad. La carcasa es de grado militar, tal y como dijiste, pensó Jasper, con los dedos volando sobre el teclado, pero el impacto causó graves daños al conjunto del cabezal lector. Los platos. Los platos en sí pueden estar intactos. Es como intentar leer un libro con una lupa rota en la oscuridad. Va a ser lento, muy lento. ¿Cómo de lento?, insistió Callan, cada vez más ansioso. Si los datos siguen ahí, y eso es un gran sí, dijo Jasper, sin levantar la vista de la pantalla. Podría empezar a extraer archivos coherentes en 24 o 48 horas. Tendré que reconstruir el sistema de archivos desde cero. Te llamaré en cuanto tenga algo. El día siguiente fue el más largo de la vida de Callan. Mantuvo a Lyra en casa sin ir al colegio, diciéndole que había un problema de fontanería, una mentira que le parecía endeble y transparente. Pasaron el día en el Museo de Ciencias, tal y como habían prometido. Pero Callan no podía concentrarse. Observaba a cada persona que se detenía cerca de ellos, cada coche que pasaba demasiado despacio. La amenaza de Victor había convertido el mundo entero en un paisaje de peligros potenciales. Veía amenazas en cada sombra. Esa mañana le había advertido explícitamente a Lyra, haciéndolo parecer un juego. Hay una nueva regla por un tiempo, le había dicho, con una voz artificialmente alegre. Nadie te recoge del colegio excepto yo. Nunca. Ni siquiera si dicen que yo los envié. Ni siquiera si saben tu nombre. Es nuestra regla secreta. De acuerdo. Lyra, intuyendo la seriedad que se escondía tras su tono, se limitó a asentir. La llamada del colegio llegó a las 3:15 p.m., justo cuando se disponía a salir para recogerla. Era su profesora, la señora Gable, y su voz denotaba alarma. Señor Archer, soy Carol Gable. Acaba de pasar algo aquí. Creo que debe venir inmediatamente. El corazón de Kellen se detuvo. ¿Está bien, Lyra? ¿Qué ha pasado? Está bien. Está a salvo conmigo en el aula, dijo rápidamente la señora Gable, pero un hombre acaba de intentar llevársela. Vino a la oficina principal, dijo que usted estaba atrapado en una reunión y que lo había enviado él. Sabía su nombre, su nombre. Fue muy convincente, pero Lyra hizo exactamente lo que debía hacer. Recordó su regla, se negó a ir con él y corrió directamente hacia mí. El hombre se marchó antes de que pudiéramos llamar a seguridad. Kellen salió por la puerta antes de que la señora Gable terminara de hablar. Un terror ciego y frío lo impulsaba hacia adelante. Rompió todos los límites de velocidad para llegar a la escuela. Encontró a Lyra en su aula, sentada junto a su profesora, con el rostro pálido, pero con una expresión desafiante. La tomó en sus brazos, abrazándola con tanta fuerza que ella gruñó en señal de protesta. «Lo has hecho muy bien, cariño», le susurró al oído, con la voz cargada de un terror que no podía ocultar. «Has sido muy inteligente, muy valiente». La acompañó al coche, con el brazo protectoramente alrededor de sus hombros,
sintiendo que el mundo que les rodeaba era frágil y hostil. Él era conserje. Victor Blackwell era multimillonario. ¿Cómo iba a protegerla de un hombre con recursos ilimitados y sin conciencia? Sintió una oleada de impotencia tan profunda que casi lo hizo caer de rodillas. Fue en ese momento de desesperación cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido. Estuvo a punto de ignorarlo, pero un instinto le hizo contestar. Hola, lo tengo. La voz era baja, ronca y eléctrica por la emoción. Era Jasper. Me llevó toda la noche, pero he conseguido sortear los sectores dañados y reconstruir el índice principal. Está fragmentado, pero está aquí. Kellen, he encontrado un archivo de video. ¿Un archivo de video?, repitió Callan con voz tensa. El mundo pareció reducirse a la voz del teléfono y a la pequeña mano de su hija agarrando su miedo por Lyra y la repentina y sorprendente esperanza que le infundían las palabras de Jasper. ¿Qué hay en él? Aún no lo sé. Está dañado. Se reproduce en fragmentos. Pero puedo ver dos figuras discutiendo en lo que parece un laboratorio. Ahora estoy intentando restaurar el audio. Jasper dijo, tienes que ver esto, pero no vengas aquí. La amiga del coleccionista. Ella dijo, estás muy bueno. Mi tienda está limpia, pero no me gustan las visitas cuando el horno está encendido. Kaylin lo entendió. Colgó el teléfono y marcó inmediatamente el número de Fiona. Le explicó el intento de secuestro y el descubrimiento de Jasper en un torrente de palabras susurradas frenéticamente. Intentó llevársela a Fiona. Fue a por mi hija. La rabia en la voz de Fiona era una fuerza palpable, incluso a través del teléfono. Acaba de firmar su propia sentencia de muerte. No vayas a casa, no vayas a ningún sitio. Tengo un apartamento corporativo, un refugio completamente equipado. Es un fantasma en los registros de la ciudad. Nadie sabe que lo tengo. Te envío la dirección. Lleva a Lyra allí ahora mismo. Nos vemos en 30 minutos. El apartamento estaba en la planta 20 de una discreta torre residencial anónima. Estaba elegantemente amueblado, pero parecía estéril, sin vida. Para Lyra era una gran aventura. Para Callan era una jaula dorada. Cerró la puerta con llave y cerrojo, y sus ojos escudriñaron la calle en busca del coche negro que ahora veía por todas partes. Fiona llegó 20 minutos más tarde, no con un maletín, sino con un ordenador portátil encriptado de alta resistencia y una mirada de sombría determinación en el rostro. Primero se arrodilló a la altura de Lyra. Lo que has hecho hoy ha sido muy valiente, Lyra, dijo Fiona, con voz cálida y sincera. Tu padre está muy orgulloso de ti. Yo también. A continuación, le entregó a Lyra una tableta que había traído. He cargado en ella todos los juegos y películas que puedas desear. ¿Por qué no vas a explorar el dormitorio? Tenemos que hablar de algunas cosas aburridas de adultos. En cuanto Lyra desapareció de su vista, la actitud de Fiona volvió a ser la de la fría furia que Kellen había visto en su oficina. Jasper se está conectando a través de una red anónima segura. Está listo para transmitir el archivo. Colocó el ordenador portátil sobre la mesa del comedor. Un momento después, la cara de Jasper apareció en una pequeña ventana, con aspecto cansado pero emocionado. Muy bien, chicos, dijo con voz metálica a través de los altavoces. Veamos qué hemos descubierto. El video es de una cámara de seguridad del laboratorio con fecha de hace 5 años. El audio era un desastre, pero conseguí aislar las pistas de voz. Se lo envío ahora mismo. Lo que vais a ver es material sin editar. Un reproductor de video ocupó toda la pantalla. La imagen era granulada, en blanco y negro. El ángulo era alto, desde una esquina de una habitación que Callan conocía como la palma de su mano. Era su antiguo laboratorio. Y allí estaban, dos figuras, versiones más jóvenes y enfadadas de él mismo y de Victor Blackwell. El video se quedó en silencio durante un momento mientras los dos hombres gesticulaban violentamente. Entonces, el audio cobró vida con un crujido. No puedo venderlo, Victor. No está listo. Su propia voz, llena de desesperación, llenó el apartamento. Es para Elena. El rostro de Victor, capturado en las imágenes granuladas, era una máscara de codicia reptiliana. Elena está muerta, gruñó, con palabras que resumaban veneno.
Esto no es un memorial, es una mina de oro. No voy a dejar que tu sentimentalismo se interponga en un trato de $1.000.000.000. Kellen se estremeció como si le hubieran golpeado. Las palabras eran tan dolorosas ahora como lo habían sido entonces. A su lado, Fiona apretó los puños con fuerza sobre la mesa. El Kellen de la pantalla suplicaba: «Es mi trabajo. Mi nombre no puedes». «¿Tu nombre?». Víctor se rió, un sonido cruel y desagradable. «Tu nombre está a punto de quedar mancillado. Ya he preparado el escenario. Tengo correos electrónicos que muestran tu comportamiento errático. Tengo un testigo que declarará que intentaste vender nuestra investigación a un competidor. Cuando haya terminado, todos en esta industria pensarán que eres un tonto inestable y afligido que intentó cometer espionaje corporativo. Te destruiré, Kalin. Te arruinaré tan completamente que nadie volverá a escuchar una palabra de lo que digas. Este invento, el pequeño tributo de tu esposa, ahora es mío». La irrevocabilidad, la pura maldad premeditada de esas palabras, flotaba en el aire. El video terminó con Víctor lanzándose hacia adelante y empujando con fuerza a Kalin, que aparecía en la pantalla, contra una mesa de trabajo. La cámara se sacudió violentamente y la transmisión se cortó. Silencio. El único sonido en la habitación era un suave y ahogado sollozo. Kalin se giró. Fiona Croft miraba fijamente la pantalla, con el rostro pálido y la compostura completamente destrozada. Las lágrimas le corrían por la cara, silenciosas e imparables. No eran lágrimas de compasión, eran lágrimas de una profunda y conmovedora rabia, de culpa, de un dolor que no era suyo, pero que ahora sentía con la fuerza de un golpe físico. Lloraba por el hombre de la pantalla, un marido afligido al que le habían arrebatado brutalmente su última conexión con su difunta esposa. Lloraba por la mujer llamada Elena, cuya memoria estaba siendo profanada por lucro. Lloraba por la fea y terrible verdad del mundo, que un monstruo como Victor Blackwell pudiera ganar. Y lloraba por su propio papel involuntario en todo ello, por los miles de millones que ella y su empresa habían ganado. Mientras el verdadero inventor fregaba sus suelos, con el corazón roto y el espíritu destrozado. El secreto había salido a la luz y había dejado a la directora ejecutiva llorando. Kalin la observaba, olvidando momentáneamente su propio dolor, sustituido por una extraña sensación de reivindicación. No estaba loco. Todo había sucedido. Los sollozos de Fiona se calmaron, sustituidos por una larga y temblorosa respiración. Se secó los ojos con el dorso de la mano, pero las lágrimas habían lavado su compostura y dejado atrás algo mucho más peligroso: acero puro e inquebrantable. Miró a Kalin, con los ojos ardiendo con un fuego que él nunca había visto antes. «No solo enterró tu carrera ese día», dijo, con la voz temblorosa por la rabia. «Enterró una confesión». Cerró el portátil con un chasquido seco y definitivo. «Ahora», dijo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro bajo y peligroso, «vamos a desenterrarla y enterrarlo con ella». La imagen granulada del rostro de Victor Blackwell, contorsionado por la rabia y la codicia, parecía estar grabada a fuego en la oscura pantalla del portátil. El aire de la Casa Franca estaba cargado con las secuelas de la confesión. Kalin sintió una extraña sensación de distanciamiento, como si acabara de ver una escena de una película, una tragedia sobre otro hombre. Pero la furia cruda y temblorosa que emanaba de Fiona Croft era innegablemente real. «Nos dio el arma», dijo, con una voz grave y peligrosa. «Nos entregó el mismo cuchillo que utilizó para apuñalarte por la espalda». Empezó a pasearse por la espaciosa sala de estar, no con energía nerviosa, sino con la intensidad enjaulada de un depredador. «No podemos filtrar esto. El equipo legal de Blackwell lo destrozaría. Afirmarían que es un deepfake fabricado por un rival. Nos enterraría en demandas y mandamientos judiciales. La policía sería mejor, pero un hombre como él puede bloquear el sistema judicial durante años. El video quedaría encerrado en un armario de pruebas, mientras él quedaría en libertad bajo fianza». Se detuvo y se volvió hacia Callan, con los ojos iluminados por un fuego brillante y despiadado.
No, por lo que ha hecho, una condena silenciosa no es suficiente. Construyó su imperio ante la mirada del público. Tiene que ser destruido ante la mirada del público. Tenemos que crear una situación tan pública, tan innegable, que no haya escapatoria, ni manipulación, ni negación plausible. Colin, al ver la mente estratégica de una directora ejecutiva en guerra, sintió que su propio propósito se agudizaba. ¿Quieres tender una trampa? Quiero construir un escenario, le corrigió Fiona, y convertirlo en la estrella de su propia ejecución. Cogió su teléfono y llamó a su jefe de seguridad. Mark, necesito la agenda de Victor Blackwell para la próxima semana. Todas sus apariciones públicas, galas, ruedas de prensa, discursos importantes. Quiero saber dónde va a estar, con quién va a estar y cuál será la cobertura mediática. Y lo necesitaba hace una hora. Mientras esperaban, Fiona insistió en convertir la casa segura en una fortaleza. Tenía a dos de sus agentes de seguridad de mayor confianza, vestidos de civil, discretos, pero con una complexión física imponente, apostados en el vestíbulo y en su planta. No se separarán de ti hasta que esto termine, le dijo a Callan. La seguridad de Lyra es la prioridad. Una hora más tarde, el portátil de Fiona emitió un pitido. El informe de Mark era exhaustivo. Victor Blackwell iba a ser el invitado de honor en la Gala Anual de Innovación Automovilística, que se celebraría en 2 días. Era el evento más prestigioso del sector, una velada de etiqueta repleta de periodistas, inversores y las figuras más poderosas del mundo tecnológico. Estaba previsto que recibiera el premio al Visionario del Año. Qué ironía, pensó Kalin con un sabor amargo en la boca. Va a recibir un premio por el trabajo que me robó. Y ese, dijo Fiona con una sonrisa sombría, es nuestro escenario. Su mente ya estaba trabajando, diseccionando el problema en una serie de movimientos estratégicos. Una ceremonia de entrega de premios. Habrá una pantalla gigante detrás del podio para las presentaciones en directo. Todo el evento se retransmitirá en directo si conseguimos secuestrar esa señal. ¿Cómo? Preguntó Callan. Un lugar como ese tendrá un equipo audiovisual profesional y un sistema de seguridad de última generación. Y todo estará a cargo de contratistas, replicó Fiona, con los dedos volando sobre el teclado. Los contratistas contratan técnicos. Las personas tienen precios. Las personas tienen lealtades. Las personas tienen debilidades. Mark ya está investigando la productora que se encarga del evento. Encontraremos la manera de entrar. El plan comenzó a tomar forma en las siguientes horas. Un sabotaje corporativo desesperado y de alto riesgo. El equipo de Fiona encontró su vulnerabilidad. El técnico audiovisual principal de la gala era un joven que había sido becario en Croft Automotive. Fiona lo había asesorado personalmente. Mark le aseguró que su lealtad era hacia ella, no hacia el trabajo temporal como contratista. Él sería su hombre dentro. Podría cambiar la señal en el momento crucial, pero solo durante unos 60 segundos antes de que los protocolos de seguridad del sistema detectaran la alteración y la desactivaran. 60 segundos, dijo Callan, mirando el archivo de video en el portátil. La confesión de Víctor, desde el momento en que dice que Elena está muerta hasta el final, dura 58 segundos. Era perfecto. Jasper puede limpiar el audio, mejorar la imagen y añadir subtítulos. Planeó Fiona en voz alta. Será innegable. Sonó su teléfono. Era Mark otra vez. Tenemos un problema. Su voz sonaba entrecortada. Blackwell acaba de cambiar el programa del evento. Ha añadido una sorpresa a su discurso de aceptación. Va a anunciar la creación de la Fundación Blackwell para la Seguridad Vial. Su primera acción será una donación multimillonaria a los centros de traumatología de la ciudad. Callan se sintió mal. Victor no solo iba a recibir un premio por el sistema Angel Guard, iba a utilizar la memoria de Elena, la misma tragedia que lo inspiró, como reclamo para su propia filantropía. Era la profanación definitiva. Ese monstruo, susurró Fiona, con el rostro pálido por el disgusto. No, dijo Callan, con voz tranquila pero firme. Miró a Fiona con expresión severa. Esto es bueno para nosotros.
Fiona lo miró confundida. Bueno, está convirtiendo la muerte de tu esposa en un truco publicitario. Sí, asintió Colin, y ahí es cuando le tendemos la trampa. No al principio de su discurso, ni al final. Le atacamos en el momento preciso en que anuncia la fundación. Le dejamos subir al escenario y hablar sobre la seguridad vial. Le dejamos erigirse en santo. Y luego, cuando su ego esté en su punto álgido, le mostramos al mundo quién es realmente. Dejaremos que sus propias palabras lo derriben. Fiona lo miró fijamente, con un nuevo respeto en sus ojos. El conserje abatido había desaparecido. En su lugar estaba el brillante estratega, el hombre que entendía la mente de su enemigo. Sabía exactamente qué golpe sería el más devastador. Tienes razón, dijo ella en voz baja. Dejaremos que construya su propia horca. El plan estaba listo. La trampa estaba preparada. Durante las siguientes 48 horas, Kellen y Lyra permanecieron escondidos en el apartamento, mientras el mundo exterior contenía la respiración. Kellen pasó el tiempo viendo películas antiguas con su hija, tratando de proyectar una sensación de calma que estaba lejos de sentir. Cada minuto parecía una hora. Estaba al borde del precipicio, a punto de dar un salto que lo haría volar o lo enviaría a estrellarse contra el abismo. Esa noche, en vísperas de la gala, se quedó en la puerta del dormitorio de invitados, observando a Lyra dormir. Su rostro estaba tranquilo, sereno. Su osito de peluche estropeado, Barnaby, estaba acurrucado bajo su brazo. Él le había cosido con cuidado el ojo de botón. Era un pequeño y sencillo acto de reparación, pero le parecía monumental. Estaba recomponiendo los pedazos rotos de su vida. Pensó en Elena, en su espíritu brillante y feroz. Pensó en los 5 años de oscuridad. Mañana volvería a la luz, no como una víctima, sino como un padre que lucha por su hija y como un marido que lucha por el recuerdo de su esposa. Mañana, el fantasma tendría la última palabra. La noche de la gala de innovación automovilística fue una sinfonía de riqueza y poder. Las lámparas de cristal derramaban su luz sobre un mar de esmóquines y vestidos de diseño. El aire vibraba con risas educadas, el tintineo de las copas de champán y el murmullo de los acuerdos multimillonarios que se cerraban entre plato y plato. Fiona Croft, sentada en una mesa cerca del frente, era la imagen de la elegancia corporativa. Sonreía, participaba en conversaciones triviales, proyectaba un aura de calma inquebrantable. Pero bajo la superficie, sus nervios estaban tensos. Cada vez que miraba la enorme pantalla detrás del escenario, su corazón latía con fuerza contra sus costillas. A kilómetros de distancia, en una furgoneta comercial anónima aparcada a 3 manzanas de la gala, Colleen Archer estaba sentada junto a Jasper en un estrecho centro de mando móvil. La furgoneta estaba llena de servidores y monitores que mostraban una docena de imágenes diferentes de las cámaras del interior del salón de baile. El técnico de audiovisuales, un joven llamado Leo, estaba sentado en la consola principal, con el rostro pálido y cubierto de sudor. La señal es nuestra, susurró Leo, con los dedos suspendidos sobre el teclado. He creado un bucle con el logotipo de la fundación. Cuando des la señal, pasaré por alto el servidor principal y conectaré el archivo de vídeo de Jasper. Tendremos 58 segundos antes de que su sistema detecte la interferencia y nos corte. Los ojos de Colleen estaban pegados al monitor principal, que mostraba una transmisión en vivo del escenario. Había dejado a Lyra en el refugio con Clara, la asistente de confianza de Fiona, y 2 guardias de seguridad. Ella estaba a salvo. Se lo había repetido a sí mismo cientos de veces, pero el miedo por ella era un nudo frío constante en su estómago. Esto tenía que funcionar. Observó cómo Victor Blackwell se abría paso por la sala con mano amiga, irradiando un carisma casi hipnótico. Era el rey en su corte, aceptando felicitaciones, mostrando sus dientes en una sonrisa depredadora. Colleen sintió una oleada de odio frío. Por fin llegó el momento. El presentador, un famoso periodista del sector, anunció al ganador del premio al Visionario del Año. Un hombre cuyo compromiso con la seguridad y la innovación es una inspiración para todos nosotros. El señor Victor Blackwell. El salón estalló en aplausos.
Victor se dirigió al escenario, bañado por el resplandor de los focos. Aceptó el pesado premio de cristal y lo sostuvo en alto para las cámaras. Comenzó su discurso con voz suave y entrenada. Agradeció al comité, a su equipo y a sus inversores. Habló de un futuro sin víctimas mortales en las carreteras. Kalin apretó los puños. En la furgoneta, el silencio era absoluto. Y ahora, dijo Víctor, con la voz llena de falsa emoción, quiero compartir algo muy personal. La verdadera innovación no se limita a la tecnología. Tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con proteger a nuestros seres queridos. Con ese espíritu, me enorgullece anunciar la creación de la Fundación Blackwell para la Seguridad Vial. La pantalla detrás de él se iluminó con el elegante logotipo de la fundación. La multitud murmuró en señal de aprobación. Algunos comenzaron a aplaudir el grandioso gesto filantrópico. Para lanzar la fundación, continuó Víctor, con una amplia sonrisa, voy a hacer una donación inaugural de $10 millones a los centros de traumatología de nuestra ciudad para ayudar a las familias afectadas por trágicos accidentes. En la furgoneta, Kalin se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en el rostro triunfante de Víctor. Vio el fantasma de Elena, el recuerdo del hospital, los 5 años de oscuridad. Pensó en el osito de peluche de Lyra, con los ojos arrancados. Pulsó el botón de sus auriculares. Su voz era un susurro tranquilo y sereno. Ahora, en la consola, los dedos de Leo bailaban. La transmisión estaba en vivo. En el salón de baile, el logotipo de la fundación parpadeaba en la pantalla gigante. Por una fracción de segundo, fue reemplazado por una pantalla de pura estática, lo que provocó un murmullo de confusión entre el público. Víctor, momentáneamente desconcertado, hizo una pausa en su discurso y entonces apareció. Imágenes granuladas en blanco y negro de un oscuro laboratorio industrial. Los murmullos de confusión se acallaron, sustituidos por un silencio tenso y curioso. En la pantalla, un Victor Blackwell más joven gritaba. El audio, limpiado por Jasper, era nítido y resonaba a través del sistema de sonido de última generación del salón de baile. Elena está muerta. Esto no es un homenaje, es una mina de oro. Un grito ahogado colectivo recorrió la sala. En el escenario, la sonrisa de Victor Blackwell se congeló. Luego se derritió en una máscara de shock crudo y boquiabierto. Sus ojos se movieron rápidamente de la pantalla al público. Su rostro se quedó sin color. Te destruiré, Kalin. Te arruinaré tan completamente que nadie volverá a escuchar una palabra de lo que digas. Este invento ahora es mío. Los periodistas en la sala ya se apresuraban, con sus teléfonos en alto, grabando. La retransmisión en directo estaba transmitiendo cada horrible segundo al mundo. La sala estaba en completo silencio. El único sonido era la propia voz grabada de Victor, rebosante de veneno y codicia, confesando sus crímenes. En el escenario, Victor estaba atrapado en el foco, como un ciervo ante los faros de su propio invento. Agitó frenéticamente los brazos hacia la cabina de audiovisuales al fondo de la sala, pero fue inútil. El video terminó con Victor lanzándose hacia adelante. La pantalla volvió a mostrar estática durante un segundo y luego el inocuo logotipo de la Gala de Innovación Automovilística. Un silencio ensordecedor y profundo se apoderó del ambiente durante 3 largos segundos. Lo rompió un único sonido agudo. Desde su mesa cerca del frente, Fiona Croft comenzó a aplaudir lenta y deliberadamente. Entonces, la sala estalló en caos. Los periodistas se abalanzaron hacia el escenario, gritando preguntas. «Señor Blackwell, ¿era usted el del video? ¿Quién es Kalin? ¿Robó la patente de Angel Guard?» Víctor retrocedió tambaleándose, con el rostro grotescamente desfigurado por el terror. Parecía un animal acorralado. Su imperio, su reputación, toda su vida se desmoronaban a su alrededor en 58 segundos. Se dio la vuelta para huir, pero le bloquearon el paso. Los guardias de seguridad subían al escenario con el rostro sombrío, y entre la multitud aterrada que se agolpaba en la entrada principal, se abría paso un grupo de hombres y mujeres vestidos con trajes oscuros, cuyas insignias los identificaban como agentes federales.
Fiona había hecho una última llamada justo antes de que se emitiera el video. En la furgoneta, Kellen observaba cómo dos agentes flanqueaban a un atónito y balbuceante Victor Blackwell. No sentía triunfo, no sentía alegría, solo sentía tranquilidad, una profunda sensación de paz que le llegaba hasta los huesos. El peso que había estado cargando durante 5 años por fin había desaparecido. Jasper soltó un silbido largo y bajo. Bueno, dijo, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. No se ve eso todos los días. Callan se recostó en su silla, la tensión abandonándolo y dejándolo débil y tembloroso. Cerró los ojos. El fantasma había hablado y todo el mundo lo había oído. El caos en el salón de baile era un rugido lejano y apagado en el monitor. Callan observó cómo los agentes federales sacaban del escenario a un pálido y conmocionado Victor Blackwell, con su premio al visionario del año olvidado en el podio. El rey había sido destronado en su propia corte. Jasper exhaló un largo y lento suspiro y comenzó a apagar el equipo con eficiencia. Y eso, amigo mío, dijo, dando una palmada en el hombro de Kalin, es lo que se llama una adquisición hostil. El joven ABT, Leo, se limitaba a mirar la pantalla con la boca abierta. ¿Lo hemos hecho? ¿Acabamos de hacer eso? Pero Kalin ya se estaba quitando los auriculares. La rabia, el miedo y la adrenalina que lo habían impulsado durante las últimas 48 horas se evaporaron, dejando atrás un profundo agotamiento y una única necesidad abrumadora. Tengo que ir a ver a mi hija, dijo con voz cargada de emoción. No esperó una respuesta. Salió de la furgoneta y echó a correr, no hacia la gala, sino alejándose de ella, y paró un taxi con mano temblorosa. Todo el trayecto hasta el refugio fue una nebulosa. Se sentía como un buzo de aguas profundas que ascendía demasiado rápido. Su cuerpo y su mente luchaban por adaptarse a un mundo sin la presión aplastante bajo la que había vivido durante tanto tiempo. Dentro del salón de baile, Fiona Croft se movía entre el caos con una calma sobrenatural. Mientras Victor era escoltado fuera, se le acercó la agente federal al mando, una mujer de rostro severo llamada agente Thorne. Señora Croft, dijo la agente, con mirada aguda y evaluadora. Menudo espectáculo. Tengo la sensación de que sabe más de lo que dice. Sí, respondió Fiona con serenidad. Le entregó a la agente una delgada tableta de datos encriptada que sacó de su bolso. En este dispositivo encontrará el archivo de video original sin editar, una declaración jurada del experto forense que lo recuperó, la información de contacto de un testigo material llamado Frank Russo y la declaración completa del hombre al que Victor Blackwell acaba de confesar haber destruido. Se llama Kalen Archer. Es el verdadero inventor del sistema de protección Angel Guard. La agente tomó la tableta. Su expresión era indescifrable. Parece que lo ha pensado todo. Un hombre como Victor Blackwell no deja nada al azar, dijo Fiona con voz gélida. Decidí seguir su ejemplo. Cuando Callan finalmente llegó al apartamento, le costó abrir la puerta con la tarjeta, ya que le temblaba la mano. En cuanto se abrió la puerta, Lyra estaba allí. Se lanzó a sus brazos y lo abrazó con su pequeño cuerpo. ¿Lo has visto, papá?, preguntó ella con la voz amortiguada contra su pecho. Clara, déjame ver las noticias. Están hablando de ti. Han dicho tu nombre. La levantó, con la cara hundida en su cabello, y por primera vez en 5 años no tuvo que fingir una sonrisa. Las lágrimas que le brotaron no eran de dolor ni de miedo, sino de puro y auténtico alivio. El peso había desaparecido. Ya no era un fantasma, era solo un padre que abrazaba a su hija. Los días siguientes fueron un tsunami mediático. La confesión de Gala fue la noticia más importante del mundo. El imperio de Victor Blackwell, Apex Dynamics, se derrumbó como un castillo de naipes. Su junta directiva dimitió, sus inversores huyeron y se enfrentó a una montaña de cargos federales de los que no había escapatoria. El video era la prueba definitiva. Sus propias palabras, su juez final. Una semana después, Callan se encontró una vez más recorriendo los pasillos de Croft Automotive, pero esta vez no empujaba un cubo con una fregona. Llevaba un traje nuevo, un regalo de Fiona,
y se dirigía a la oficina del ático, no como empleado, sino como invitado. Fiona lo recibió en la puerta, no desde detrás de su escritorio. Le indicó con un gesto que se sentara en uno de los sillones de cuero, el mismo en el que se había desplomado desesperado apenas una semana antes. La patente enmarcada ya no estaba en la pared. El equipo legal dice que el caso contra él es irrefutable, comenzó ella, con un tono cálido y profesional. Estará en prisión durante mucho tiempo. Sus activos han sido congelados. Una parte de ellos se destinará a la restitución. A ti, dijo deslizando una carpeta por el escritorio. Este es un cálculo preliminar de los derechos de patente que se le deberían haber pagado durante los últimos 5 años, más los daños y perjuicios. Es una cantidad significativa, Colin. Lyra y usted estarán cubiertos para el resto de sus vidas. Colin abrió la carpeta y se quedó mirando la cifra. Era una suma astronómica, suficiente para hacerle dar vueltas la cabeza, pero al mirarla sintió una sorprendente falta de emoción. El dinero era una herramienta, un medio para darle a Lyra el futuro que se merecía, pero no era el premio. Gracias, Fiona, dijo, cerrando la carpeta. Por todo. Ni siquiera he llegado a la verdadera razón por la que te he pedido que vinieras, dijo ella, con una pequeña sonrisa en los labios. Señaló el espacio vacío en la pared donde había estado colgada la patente. Eso te pertenece, pero tengo una propuesta. Quiero volver a colgarla, pero esta vez quiero que el hombre cuyo nombre figura en ella esté aquí con nosotros. Se inclinó hacia adelante, con expresión seria. No, lo que Víctor te robó fue más que dinero. Te robó tu propósito. Quiero devolvértelo. Voy a crear una nueva división independiente de investigación y desarrollo en esta empresa. La División de Seguridad Avanzada Croft Archer. Su única misión será inventar el futuro de la seguridad automovilística sin concesiones ni atajos. Quiero que tú la dirijas. Tendrás un presupuesto ilimitado, tu propio equipo y total autonomía. Lo único que te pido es que hagas lo que estás destinado a hacer. Salvar vidas. Colin se quedó sin palabras. Miró a Fiona, la mujer que había sido su jefa, su aliada secreta y ahora su compañera en la justicia. Vio el respeto genuino en sus ojos. Pensó en el laboratorio, en la emoción de la creación, en la misión que había comenzado en nombre de Elena. Todo le estaba siendo devuelto, redimido y completado. No tienes que responder ahora, dijo Fiona con suavidad. No es necesario, respondió Colin, esbozando por primera vez en lo que le pareció toda una vida una lenta y sincera sonrisa. ¿Cuándo empiezo? Un año después, el olor a ozono y metal caliente había sustituido al olor a lejía y abrillantador de suelos en la vida de Colin Archer. Se encontraba en el centro de la División de Seguridad Avanzada de Croft Archer, un amplio laboratorio bañado por la luz del sol que parecía más el paraíso de un inventor que el departamento de E+D de una empresa. Pizarras blancas cubiertas de complejas ecuaciones flanqueaban mesas de diseño holográfico y un equipo de los jóvenes ingenieros más brillantes del sector trabajaba con una energía tranquila y concentrada. Colin ya no era un fantasma. Se movía por el espacio con una confianza tranquila y natural, como el hombre que siempre había estado destinado a ser. Vestía una sencilla camisa abotonada y vaqueros, pero inspiraba más respeto que cualquier traje del edificio. Había recuperado su propósito. Estaba examinando una proyección en 3D de una nueva matriz de sensores cuando Fiona Croft entró con 2 tazas de café en la mano. Ya no entraba con el aire formal de una directora ejecutiva, sino con la familiar calidez de una amiga. La dura prueba por la que habían pasado había forjado un vínculo de confianza y respeto mutuo que iba mucho más allá de la sala de juntas. Los primeros modelos de producción con el sistema Angel Guard Gen 2 totalmente integrado saldrán de la línea de montaje la semana que viene, dijo, entregándole una taza. El legado de Elena. Por fin es real. Colin miró el nombre grabado en el cristal esmerilado de la puerta principal del laboratorio. Centro de Innovación Elena Archer. Fiona había insistido en ello. A ella le habría encantado, dijo él en voz baja. Siempre decía que los mejores diseños eran los que protegían a las personas. Más tarde, esa misma tarde,
Kellen salió del laboratorio y condujo un nuevo Sedan Croft, uno de los primeros modelos equipados con su sistema perfeccionado, para recoger a Lyra del colegio. La vio salir corriendo del majestuoso edificio de ladrillo, con la mochila rebotando y el rostro iluminado por la alegría sencilla de una niña que se siente segura en su mundo. De camino a casa, charló alegremente sobre su clase de arte, sus amigos y un proyecto de ciencias que le entusiasmaba. Callan la escuchó. El sonido de su voz era la música más dulce. El miedo que había sido su compañero constante durante 5 años había desaparecido, sustituido por una profunda y pacífica gratitud. El dinero de la indemnización había asegurado su futuro, pero eran estos momentos sencillos y cotidianos los que constituían el verdadero tesoro. Ese fin de semana, los tres, Kaylin, Lyra y Fiona, se encontraban en una colina bañada por el sol en un tranquilo cementerio. Habían venido a dedicar un nuevo banco de granito bellamente tallado frente a la lápida de Elena. Lyra colocó un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido al pie de la lápida. Le hablé a mi profesora de arte sobre mamá, dijo en voz baja, mirando a su padre. Estoy pintando un cuadro de ella. A partir de esa foto que tienes en tu escritorio, la que está riendo. Callan se arrodilló y la abrazó. Eso le encantaría más que nada. Fiona se quedó atrás, dejándoles disfrutar de su momento. Se había convertido en una parte indispensable de sus vidas, una amiga querida para Callan y una mentora apreciada para Lyra. Los observaba, una familia que volvía a estar completa, no por lazos de sangre, sino por el coraje y la lealtad, y sintió una paz que ninguna cotización bursátil ni informe de ventas le había proporcionado jamás. Callan no solo había salvado su propia vida, sino que, en cierto modo, también había salvado la de ella, recordándole el coste humano del negocio que dirigía y el profundo bien que podía hacer. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre la hierba, Callan miró el nombre de Elena, grabado en piedra, y luego el rostro brillante y esperanzado de su hija. Lo había conseguido. Había atravesado el valle más oscuro y había salido a la luz al otro lado. El legado de su esposa no era una tragedia, sino una salvación. Vivía en cada coche que salía de la fábrica, en cada familia que llegaba sana y salva a casa. Gracias por permitirme compartir esta historia con ustedes. Siempre siento curiosidad cuando se hace el silencio. ¿Cuál es el pensamiento o sentimiento que les queda? No hay respuestas correctas o incorrectas, por supuesto. Simplemente creo que compartir esos pequeños ecos es lo que hace que estas historias cobren vida. No duden en dejar sus comentarios a continuación. Y si desean explorar juntos más mundos como este, asegúrense de suscribirse y activar la campana de notificaciones. Hay muchos más viajes por hacer. Por ahora, gracias por su tiempo y su imaginación. Significa mucho para mí. Nos vemos en el próximo capítulo.